El objetivo de esta charla será entonces conocer estos cambios, en particular los publicados en la Ley General de Salud y en el suplemento de la Farmacopea de los Estados Unidos mexicanos en materia de dispositivos médicos. Del mismo modo, vamos a revisar el impacto que tienen estos cambios en los diversos apéndices del suplemento y bueno, cómo estos cambios van a también a impactar en las solicitudes ante la COFEPRIS. Entonces, vamos a iniciar con los cambios de la Ley General de Salud en materia de dispositivos médicos. Un poco de contexto de estos cambios. Se tiene que en 2015 se lanzó una iniciativa impulsada por el sector, cámaras, asociaciones, sector de dispositivos médicos, cámaras y asociaciones, con el objetivo de que el concepto de dispositivo médico apareciera en la Ley General de Salud. Ya que, bueno, en la ley aparecía o se hacía referencia a los dispositivos médicos como otros insumos para la salud. Entonces, bueno, el hecho de que ya se nombre como tal dispositivos médicos, pues fue algo que se impulsó desde aquel año, 2015, y no es hasta este año, específicamente el 10 de mayo de este año, donde se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en la ley, justamente en materia de dispositivos médicos. Y bueno, dentro de estos cambios se reformaron 2 artículos a la ley y se adicionó uno más. Entonces, bueno, ¿de qué van estas reformas y adiciones? Bueno, tienen que ver con la regulación de dispositivos médicos por parte de la autoridad sanitaria, un cambio de relevancia que es importante que vamos a revisar es en las categorías de dispositivos médicos y bueno, sobre las penalizaciones en materia de dispositivos médicos. Entonces, en la siguiente diapositiva, pues vamos a ver de manera resumida estos artículos que se reformaron y adicionaron. Y bueno, empezando con el artículo 17 y 27 de la ley, en el que se menciona que los dispositivos médicos estarán sujetos a vigilancia por parte de COFEPRIS y que los dispositivos médicos van a ser considerados como servicios básicos en salud. No es que no existieran, no es que no fueran considerados como servicios básicos ni que estuvieran bajo la vigilancia de COFEPRIS, ya lo estaban. El cambio justamente es en la definición, ¿no? Les comentaba hace un momento que anteriormente se mencionaban como otros insumos para la salud y ahorita específicamente ya los nombran como dispositivos médicos. Los artículos 29 y 58, bueno, también sufrieron este cambio. Menciona que, bueno, los dispositivos médicos se encuentran dentro del Compendio Nacional de Insumos para la Salud y que la población en general podrá notificar incidentes adversos de dispositivos médicos. También reformaron los artículos 194 y 194 bis. Estos, bueno, tienen que ver con el control sanitario a los dispositivos médicos y que se consideran insumos para la salud a los dispositivos médicos. Mismo tema, el que se incluye en la definición de dispositivo médico. Artículos 195, 204 y 214, bueno, estos tienen que ver con que, bueno, menciona que los dispositivos médicos estarán normados por la Farmacopea, que los dispositivos médicos requieren autorización sanitaria y que la Secretaría de Salud publicará autorizaciones o revocaciones de dispositivos médicos, respectivamente. Y bueno, llegamos al artículo 162, que aquí sucedió algo bastante interesante. Anteriormente teníamos estipulados 6 categorías de dispositivos médicos: equipo médico, prótesis y ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos y de curación y productos higiénicos. Esas eran las 6 categorías que teníamos descritas en este artículo. Y bueno, actualmente se adiciona una nueva categoría, la 7ª, que tiene que ver con demás insumos que sean considerados para este uso y sean evaluados y reconocidos como dispositivos médicos por la Secretaría de Salud. Entonces, bueno, esta nueva categoría va a ser muy importante, derivado de también una nueva, la normativa que este año también se publicó para los software como dispositivos médicos y que más adelante vamos a ver. Los artículos 263 y 376 igualmente fueron reformados. El primero menciona que los dispositivos médicos categorías 1 y 2 deberán de contener especificaciones en su instructivo de uso, y el 376 que requieren registro sanitario los dispositivos médicos, excepto los que están enlistados en los acuerdos emitidos en 2011 y 2014. Igualmente, esto es de relevancia porque no se tenía anteriormente mencionado estos acuerdos, que bueno, también ya
tienen algunos años que se emitieron, pero que nos sirven justamente para revisar aquellos insumos que se consideran de bajo riesgo o que no requieren registro sanitario. Y por último, este es un artículo nuevo, es el artículo 464 cuarter, que tiene que ver con la penalización a quien adultere, falsifique, contamine, altere, permita adulteración, falsificación, contaminación de dispositivos médicos o de sus envases finales para uso. Bueno, este artículo toma relevancia principalmente en los últimos 3 años que vivimos de pandemia. Como todos saben, se comercializaron una gran cantidad de dispositivos médicos para el combate de la pandemia, oxímetros, cubrebocas, ¿no? Gel para desinfección. Y bueno, justamente en este boom pues, hubo mucha venta irregular de este tipo de dispositivos. Entonces, bueno, creo que viene muy de la mano este artículo que menciona, bueno, penalizaciones de 3 a 5 años, perdón, a 15 años de prisión y, bueno, penalizaciones también monetarias de millones de pesos. Entonces, es también de enorme relevancia este artículo que se adiciona. Ahora vamos a ver las actualizaciones que se mencionan en la farmacopea, específicamente el suplemento para dispositivos médicos en su 5ª edición. Bueno, en este caso vamos a enfocarnos en los apéndices y justo los que ven en pantalla son los apéndices que sufrieron alguna modificación o incluso se adicionaron. Entonces, empezando con el apéndice 1, que tiene que ver con regulación sanitaria de dispositivos médicos. En este apéndice vamos a encontrar un listado de la normativa que rige a este tipo de insumos. Y bueno, este es un apéndice de carácter informativo. También el apéndice 2, que tiene que ver con la clasificación de dispositivos médicos. Este sufrió algunas modificaciones que vamos a ver a continuación y bueno, también ya se da el carácter de normativo, ¿no? Anteriormente no lo tenía, ahorita se incluye esta parte. El apéndice 3, que es relacionado con los requisitos para registros sanitarios, modificaciones y prórrogas. Apéndice 4, que tiene que ver con la agrupación de dispositivos médicos. Y 2 nuevos apéndices que se incluyen en esta edición. El apéndice 9, que es de estabilidad de dispositivos médicos, y el 10, que tiene que ver con software como dispositivo médico. Entonces vamos a empezar con el apéndice 2, que decíamos que está relacionado a los criterios de clasificación de dispositivos médicos. ¿Cuáles son las actualizaciones? De manera resumida, bueno, se adicionan 12 nuevas reglas, actualmente ya son 35 reglas. De estas se modifican 14, o sea, ya estaban, se hacen algunas modificaciones y ajustes. En esta apéndice vemos también ejemplos que antes no teníamos, específicamente de dispositivos médicos implantables, además de que se puntualizan algunas reglas, se puntualizan y adicionan reglas para agentes de diagnóstico. Y bueno, importante comentar, ya decíamos también que viene de la mano con la modificación de la Ley General de Salud, esta 7ª categoría donde se incluye el software como dispositivo médico, así como la adición de su definición alineada con la norma 241. Bueno, ¿cuáles son las reglas que se adicionaron? Son las que ustedes pueden ver en el cuadro de arriba. Y de estas vamos a platicar de algunas que considere importantes, ¿no? No sean las demás, pero quiero puntualizar en algunas de ellas. Entonces, en particular tenemos la regla 13 de este apéndice que nos dice que se incluirán en la clase 2 los dispositivos médicos destinados específicamente a la gestión y procesamiento de imágenes de diagnóstico generadas por radiación o aparatos de rayos X. ¿Por qué considero importante esta regla? Porque cuando se emite esta edición y de pronto se lee esta regla, llegamos a pensar que los equipos de rayos X habían cambiado de clasificación, ¿no? Actualmente son clase 3. Y bueno, ya leyendo detenidamente esta regla, pues vemos que no se trata de los equipos, ¿no? Sino de los dispositivos que captan estas imágenes, ¿no? Por ejemplo, un fantoma puede caber dentro de esta regla 13, en donde, bueno, son aquellos que captan la imagen, ponen entre el aparato y el paciente y son los que reciben la imagen y la procesan, ¿no? Entonces, este puede ser un ejemplo que cabe en esta regla. La regla 16, bueno, que son los criterios para clasificar el software como dispositivo médico.
y bueno, nos dice que se pueden clasificar dentro de las 3 que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, los clase 3 serán aquellos que nos den información para toma de decisiones con fines de diagnóstico o tratamiento y que puedan poner en riesgo al paciente, pueden llevarlo a la muerte o deterioro grave de su salud, ¿no? Y bueno, también en esta clasificación entrarán aquellos que nos van a permitir observar procesos fisiológicos vitales. También nos mencionan que la clase 2 nos van a dar información para la toma de decisiones con fines de diagnóstico o tratamiento. Aquí ya no vemos esta criticidad que sí está declarada en los clase 3. Y aquellos que nos van a permitir observar procesos fisiológicos, en este caso ya no se le denominan, bueno, que no se le acotan que sean vitales. Y los clase 1, pues prácticamente nos dicen que el resto van a entrar en esa clasificación, además de las aplicaciones móviles que utilicen sensores. Otra de las reglas nuevas es la 19, que tiene que ver con nanomateriales, ¿no? Entonces, los nanomateriales se van a clasificar de acuerdo a la exposición interna que tengan en el organismo. En este caso, los clase 1 tendrán un potencial insignificante de exposición interna, los clase 2 un potencial bajo y los clase 3 un potencial medio o elevado. Y por último, las reglas 29, 30 y 31, las cuales tienen que ver con agentes de diagnóstico. La regla 29, bueno, nos menciona los agentes de diagnóstico in vitro para la detección de SARS-CoV-2. Este tipo de agentes se clasificarán como 2. En la regla 30 nos mencionan agentes de diagnóstico que van a ser utilizados por el público en general, las conocidas como pruebas rápidas, y bueno, estas también serán clasificadas como 2. Y la regla 31 que nos habla de los calibradores, ¿no? Digamos, en la práctica hacíamos ya esta clasificación de los calibradores junto con sus reactivos, pero aquí ya lo tenemos de manera textual y nos dice que los calibradores usados con su reactivo se incluirán en la misma clasificación. Y bueno, referente a la modificación de reglas preexistentes, bueno, las reglas que se modificaron son las que ustedes ven también ahí en el recuadro de arriba y de la misma manera vamos a señalar algunas de ellas. Entonces, bueno, la regla 7 nos habla de dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico de uso pasajero. Aquí, bueno, algunos ejemplos nos dan es aquellos que suministran radiaciones ionizantes clase 3. Entonces, en este caso, anteriormente se tenían como 2, ahorita ya se tienen como 3, y bueno, un ejemplo de ellos pudiese ser los equipos de fluoroscopía. Aquellos que se usan dentro de los dientes, igualmente esto no se tenía en la regla 7 anteriormente, esto se adiciona, y bueno, nos comentan que este tipo de dispositivos son clasificados como 2. Un ejemplo de esto pudiésemos pensar en las limas de endodoncia, que se usan de manera pasajera, son invasivas, son quirúrgicas, y bueno, entrar dentro de esta clasificación. Y por último, instrumental quirúrgico cortante, que igual se clasifica como 2. De la misma manera, sabemos que el instrumental reutilizable tiene clasificación 1, sin embargo, aquí están especificando que sea cortante, ¿no? Dígase presas quirúrgicas, por ejemplo. En este caso, pues también ya las tenemos clasificadas como 2. La regla 9, bueno, esta es la que nos da algunos ejemplos de dispositivos médicos implantables de uso prolongado. ¿Cuáles son estos? Bueno, aquellos que sean soporte de vida, implantes mamarios, implantes activos y sus accesorios, prótesis auriculares, discos intervertebrales o que entren en contacto con columna vertebral. Pues bueno, vemos aquí en la regla que ya nos dan ejemplos muy específicos de qué tipo de dispositivos se pueden considerar dentro de esta regla. Otra de las reglas que también se modificaron fue la regla 21. Esta regla nos dice que son clase 2 los dispositivos médicos que se destinan a la esterilización como punto final del proceso de otros dispositivos médicos. Aquí, bueno, lo relevante es que en la edición anterior decía que eran los dispositivos médicos que se destinan a esterilización química, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya al quitarle la palabra química, pues podemos pensar también en aquellos que no llevan a cabo la esterilización por este medio, dígase, por ejemplo, un autoclave, ¿no? Entonces, este tipo de dispositivos ya se consideran dentro de la regla 21 bajo esta clasificación. La regla 26, esta ya tiene que ver con agentes de diagnóstico, nos menciona que agentes de diagnóstico para la detección
de virus de inmunodeficiencia humana, virus de hepatitis C, de hepatitis B, virus linfotrópico humano de células T, aquellos que nos sirvan para detectar donantes de sangre por VIH y diagnóstico de sangre por VIH, van a ser clasificados como 3, ¿no? Entonces, estos, además de los medios de contraste, son agentes de diagnósticos que se van a considerar dentro de esta clasificación. Y por último, la regla 28, que nos habla de medios de cultivo. Esto igualmente, estaba esta regla, la están adicionando los medios de cultivo, y estos van a ser clasificados como 1, a excepción de los que se utilizan para fecundación, que serán clase 2. Y marcadores cardíacos también igual ya especifican que este tipo de agentes de diagnóstico serán clase 2, y aquellos que detecten agentes infecciosos riesgosos para un embrión igualmente serán clase 2. Y bueno, con eso terminamos el apéndice 2, que tiene que ver con la clasificación. Ahora vamos a ir al apéndice 3, el cual nos dicta los lineamientos para obtener registros sanitarios, modificaciones y prórrogas. Igual de manera general, ¿cuáles fueron los cambios? Bueno, de entrada se adicionan 6 nuevas definiciones dentro del apéndice. Dentro de los criterios y requisitos, vemos que hay ya una armonización con la actualización del RIS que se dio en el año 2021. Y bueno, que también ya tenemos por escrito el fundamento para documentos equivalentes de ciertos requisitos. También vamos a ver a continuación. Bueno, dentro de las definiciones nuevas que se agregaron a este apéndice, pues tenemos de nueva cuenta la séptima categoría de dispositivos médicos. Y bueno, dentro de los documentos legales autenticados, además de tener la definición de consularizado, apostillado, tenemos una tercera que tiene que ver con un documento legalizado, el cual pues nos menciona que será para aquellos países que no son miembros de la Haya o que no cuenten con embajada o consulado mexicano, además de que también mencionan los documentos legales digitales. También 3 definiciones importantes que se adicionaron fueron la de accesorio, consumible y refacciones. Y bueno, igual también nos va a permitir discernir cómo podemos agrupar en cierto punto a los dispositivos médicos. Y por último, las definiciones de fabricante, fabricante legal y fabricante real, que también nos van a ayudar a definir qué documentación o de quién tiene que venir ciertas documentación o requisitos que vienen en este apéndice, así como las definiciones de indicación de uso y evaluación clínica. Y bueno, a manera de dar un contexto sobre esta armonización que yo les comentaba que se hace con el Reglamento de Insumos para la Salud, recordar entonces que en mayo del 2021 se publica el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones del Reglamento de Insumos para la Salud. Entonces, en esta diapositiva, pues vamos a ver de manera resumida aquellos artículos que impactaron al sector de dispositivos médicos, además de medicamentos también, ¿no? Entonces, comenzando por el famoso artículo 153, recordemos que este artículo nos menciona que las autorizaciones sanitarias se solicitarán en los formatos oficiales y que los documentos que acompañen estas solicitudes, es decir, las solicitudes de registro sanitario, recordemos que un registro sanitario es una autorización, deberán encontrarse redactados en idioma español o inglés. Entonces, de manera reiterada, ahora en este apéndice, pues se comenta el artículo 153, donde nos dice que pues, podemos ingresar información en español o inglés en nuestras solicitudes. El artículo 190, que tiene que ver con cesión de derechos, bueno, nos menciona en este artículo que las sesiones de un registro sanitario deberán comunicarse por escrito a la Secretaría por el nuevo titular. Anteriormente era por el titular que se tenía en ese momento, ahora se cambió esta definición por nuevo titular. El artículo 190 bis, que tiene que ver con las solicitudes de primera prórroga de dispositivos médicos, fabricación nacional. Bueno, en este artículo se definen los requisitos para solicitar este tipo de trámites y vemos que hay una reducción en los requisitos, ¿no? Actualmente ya para una primera prórroga se requieren formato, pago, poder notarial, copia del registro y, muy importante, el acuse de SEMARNAT del informe de tecnovigilancia, ¿no? De la recepción y que esté correcto el informe de tecnovigilancia. El artículo 190 bis 4 se relaciona con primera prórroga, pero ahora de fabricación extranjera.
Y bueno, esto además de lo que mencioné anteriormente, se mantienen 2 requisitos que tienen que ver con la carta de representación y el certificado de buenas prácticas. Y por último, el artículo B7, 190 B7, bueno, habla de las segundas prórrogas y posteriores, en la que, bueno, como ya la mayoría sabemos, ahora se emite una constancia de manera automática y que, bueno, esta constancia servirá como acuse de recibo de la solicitud y que surtirá el efecto o los mismos efectos que la prórroga del registro sanitario. De igual manera, se reducen los requisitos. En este caso, ya para las prórrogas posteriores, no se requiere la carta de CEMARC del informe de tecnovigilancia, ¿no? Entonces, bueno, justamente estos cambios ya se ven reflejados en este apéndice y, bueno, en particular vamos a ir viendo cómo están descritos, ¿no? Entonces, en el punto 2.3 del apéndice 2 nos menciona que se debe presentar el expediente con la información científica y técnica en su idioma original con su respectiva traducción al idioma español. Y posterior a este, bueno, hacen mención justamente del artículo 153, ¿no? Entonces, bueno, aquí al final, al hacer referencia a este artículo, pues ya nos está, digamos, tenemos el sustento para presentar el expediente en idioma en inglés también. Aquí una cuestión que a lo mejor es un poco de interpretación y que también, bueno, si alguien tiene alguna experiencia al respecto, sería buenísimo que nos lo puedan hacer saber. Después de este artículo 153 mencionan el artículo 161, párrafo 3 del RIS. ¿Qué nos dice este artículo? Pues nos habla específicamente de las cartas de representación y nos dice que estas cartas estarán autenticadas por el procedimiento legal del país de origen y que deberán presentarse en idioma español, ¿no? Ojo, o sea, aquí no dice en inglés, ¿no? solo dice español, o en otro idioma con su respectiva traducción por perito traductor. Entonces, bueno, si bien el 153 nos dice pues, que toda la información que se someta con una solicitud de autorización podrá venir en inglés-español, también se menciona este artículo 161, el cual, dicho sea de paso, no fue reformado en esta modificación del 2021 por parte de, bueno, en el RIS, ¿no? Entonces, bueno, aquí a lo mejor la recomendación sería que en tanto vamos viendo cómo se interpreta esto, por parte también de la autoridad, de los mismos dictaminadores, pues que en temas de carta de representación se pueda meter en español la traducción, ¿no? En el numeral 371, que tiene que ver con las sesiones de derechos, bueno, nos enlistan los requisitos que se necesitan para este tipo de trámites y pues lo mismo hacen de nueva cuenta mención del artículo 190, que ya vimos en las diapositivas anteriores, y hacen énfasis en esta parte de que se tiene que comunicar por escrito y por el nuevo titular del registro sanitario. En los numerales 4.1 y 4.2 van a estar relacionados con las prórrogas, ¿no? Primeras prórrogas, que tienen que ver con los artículos 190 bis 3 y bis 4. Y bueno, para las primeras prórrogas nos enlistan la documentación que también ya les mencioné. Decíamos que para el caso de fabricación extranjera, bueno, además se tiene que someter carta de representación y certificado de buenas prácticas de fabricación o su equivalente. Y muy importante, referente al informe técnico, el informe de tecnovigilancia, bueno, aquí se tiene que someter el oficio emitido por CEMARC. Y aparte nos dice que en caso de que no hayan tenido ustedes una respuesta por parte de CEMARC, se puede presentar la papeleta. Y si se presenta la papeleta, entonces se considerará esta como equivalente al oficio y se va a documentar con la siguiente leyenda. El presente registro sanitario deberá cumplir con la tecnovigilancia que establece la norma 240. Entonces, bueno, aquí de acuerdo a estos numerales nos dice que pues, nuestro oficio de registro saldrá con esta leyenda si es que se presentó papeleta en lugar del oficio. Y bueno, en el punto 4.3, pues este tiene que ver con las segundas prórrogas y subsecuentes. De la misma manera, pues vienen enlistados los requisitos para la solicitud de este trámite. Y bueno, lo importante a resaltar de este es que, bueno, decíamos que se va a emitir de manera automática una constancia y que va a tener los mismos efectos que la prórroga, ¿no? Esto fue importante destacarlo para el tema de importaciones, ¿no? Que la aduana no lo retuviera porque se presentara una constancia y no un oficio emitido por COFEPRIS en el papel seguridad.
Y bueno, también nos menciona que de no presentarse las solicitudes en el periodo establecido, que como sabemos son 150 días antes del vencimiento de los registros, pues este va a perder su vigencia y tendrá que solicitarse un nuevo registro. Y por último, bueno, decíamos que ya tenemos por escrito cuáles son los documentos equivalentes de ciertos requisitos. Aquí, bueno, lo que vamos a ver son documentos equivalentes de certificado de buenas prácticas, certificado de libre venta y certificado de análisis de producto terminado. Entonces, bueno, para el certificado de buenas prácticas tenemos como equivalentes el certificado ISO 13485, el certificado de la marca de la Comunidad Europea o la declaración de buenas prácticas en el certificado de libre venta. Para este último, para el certificado de libre venta, nos menciona que tenemos 3 documentos equivalentes. El primero es una carta emitida por la autoridad sanitaria del país de origen, donde nos mencione que el dispositivo no está bajo control sanitario. Un documento emitido por el Ministerio de Salud correspondiente o bien un estudio clínico que se lleva a cabo en nuestro país. Y por último, para el certificado de análisis de producto terminado, bueno, tenemos ahí varios documentos equivalentes, aquí les pongo solo algunos. Nos menciona que como equivalente tenemos al certificado de conformidad, al Device History Record, al Batch Production Record o al Final Inspection Report, ¿no? Entonces son algunos de los documentos que tenemos como equivalentes para este requisito. Y bueno, con eso terminamos la parte del apéndice 3 de requisitos, ¿no? Ahora pasemos al apéndice 4. Este nos indica los criterios de agrupación para el registro sanitario de dispositivos médicos. Y bueno, aquí la intención es homologar criterios de agrupación que tienen como base 4 puntos principales, ¿no? El primero tiene que ver con la funcionalidad del dispositivo médico. Nosotros vamos a poder agrupar dispositivos con C en su indicación de uso o su funcionalidad. Bueno, también ya indicación de uso, con los materiales con los que estén fabricados o bien con la forma física o farmacéutica que presenten estos dispositivos. Bueno, de los cambios que hubo en este apéndice, pues fue la inclusión o la concentración de estas dos definiciones. Ya estaban en otra parte de la farmacopea, sin embargo ya están incluidos directamente en este apéndice. Y bueno, que tienen que ver justamente con la definición de kit y la definición de sistema. Entonces nos dice que kit, que también se puede llamar juego o paquete, es aquel que está conformado por 2 o más dispositivos médicos empacados juntos, que tienen la misma finalidad o van para la misma determinación o procedimiento y que, bueno, cada uno de los componentes que lo conforman debe cumplir con la normativa correspondiente. Y bueno, también nos mencionan la definición de sistema, que esta pues prácticamente aplica para las para las categorías 2 y 5. Y bueno, aquí nos dice que un sistema es la combinación de varios dispositivos médicos. Y aquí importante, nos menciona que puede ser empacados juntos o no. Entonces, esta es una de las diferencias que tiene con respecto a la definición de kit. Y que bueno, que estos dispositivos médicos sean de uso exclusivo entre sí y que se destinen a interconectarse o combinarse para lograr una indicación específica, ¿no? Entonces aquí podemos pensar justo en algún sistema instrumental para inserción de alguna prótesis, ¿no? Que todos se utilicen entre sí y se destinen a interconectarse para lograr su función. Bueno, dentro de los nuevos puntos que se adicionaron, tenemos a que es el punto 6 de insumos de uso odontológico. Este apéndice, bueno, enlista las diferentes categorías de dispositivos y en la edición pasada no incluía insumos de uso odontológico, ahora ya lo están colocando. Y bueno, nos dice que para la agrupación de este tipo de dispositivos vamos a considerar que sean destinados a la misma indicación o procedimiento quirúrgico, que va muy de la mano con lo que mencionábamos en la diapositiva anterior, que sean del mismo material de elaboración, ¿no? Aquí incluso hasta mencionan algunos ejemplos de materiales, ¿no? Nos hablan de polímeros, elastómeros, cerámicos, etcétera. Y a lo mejor un ejemplo que podamos dar para este punto pueden ser brackets, ¿no? Brackets que pueden ser
hechos de acero y pueden ser hechos de circonia, y que, bueno, cada uno por ser de diferente material deberá tener su propio registro. Los formulados se pueden también agrupar siempre y cuando no se modifique el ingrediente activo. Aquí como ejemplo podemos tener los fluoruros dentales, en los cuales puede variar, por ejemplo, el sabor, pero el ingrediente activo no debe de cambiar. Y los sistemas, ya veíamos la definición de sistema y bueno, dice que son que se pueden agrupar si se utilizan para el mismo procedimiento o justificación de su presencia en el sistema, ¿no? Aquí pues podemos tener como ejemplo aquellos sistemas de colocación de implantes dentales y bueno, la forma de justificar su presencia en el sistema para este o cualquier otro sistema pues será la técnica quirúrgica. Es muy importante considerar este documento para justificar esta parte, ¿no? Y bueno, también se adiciona este numeral, bueno, más bien se adiciona en el numeral 7 de criterios generales el punto que tiene que ver con agrupación o combinación de diferentes dispositivos médicos en un sistema que va a ser acondicionado en el mismo empaque secundario para una finalidad específica, ¿no? Los otros dos criterios ya estaban, ¿no? Pero quería resaltarles este último en este punto de criterios generales. Ok, bueno, con estos tres apéndices concluimos la parte de actualizaciones, ¿no? Vemos que hubo cambios importantes, es un resumen también muy breve, que bueno, más bien les exhorto a que puedan revisar los apéndices completos para que puedan tener todo el panorama. Aquí, bueno, quise puntualizar y a dar ejemplos muy específicos, pero bueno, espero que sean de utilidad para ustedes. Y bueno, los siguientes dos apéndices son apéndices nuevos, que de igual manera les traigo un resumen de estos. Entonces, el primero que vamos a ver es el de estudio de estabilidad para dispositivos médicos. Entonces, el objetivo de este apéndice es establecer requisitos generales para la evaluación de la estabilidad de dispositivos médicos, dar requisitos también básicos para su evaluación, para la evaluación de estabilidad tanto acelerada como en tiempo real. También brindar información técnica que tiene que ver con la vida útil de los dispositivos, los parámetros que van a determinar el tiempo de cumplimiento de sus especificaciones y también las actividades para establecer la vida útil. Y de esta apéndice, bueno, resaltar lo que tiene que ver también con la parte, digamos, de solicitudes de registros y demás. Específicamente lo que menciona el numeral 8, ¿no? En este numeral nos mencionan que la información que se obtiene de los estudios de envejecimiento acelerado se considera prueba suficiente para confirmar o establecer una fecha de caducidad en los dispositivos médicos hasta que se disponga de resultados en tiempo real. De igual manera, en el numeral 814 nos menciona que es esencial realizar estudios en tiempo real para confirmar los resultados en condiciones aceleradas. Y por último, en el 817 nos dice que los datos obtenidos de los estudios en envejecimiento acelerado se podrán usar de una forma tentativa para las condiciones de almacenamiento en la etiqueta de los dispositivos médicos. Y bueno, toda esta información va de la mano con un numeral que no les mencioné, pero sí está en el apéndice 3, específicamente en el numeral 2385, que habla justamente de estudios de estabilidad. En este numeral, pues nos dice esto que ven ustedes en el recuadro de manera resumida, que se puedan presentar estudios acelerados y que, bueno, si se presentan esos estudios, se pondrá una leyenda como caducidad tentativa y que, bueno, que se tendrán que correr en paralelo los de estabilidad en tiempo real, ¿no? Y que una vez que se tengan, pues bueno, se presentan para que esta leyenda les sea retirada. Entonces, es algo que sí me parece importante resaltar y que sí está de la mano con este numeral del apéndice 3. Y bueno, por último, el apéndice 10, que es específicamente para el software como dispositivo médico. En este, bueno, el objetivo de este apéndice es justamente tener definiciones armonizadas para el correcto contexto del software como dispositivo médico, ¿no? También tener consideraciones generales y específicas en el proceso de su ciclo de vida, ¿no? Como son consideraciones de requisitos, diseño, desarrollo, pruebas, mantenimiento y uso del software. También tener un entendimiento común de la evaluación clínica, esto va a ser un elemento muy importante, se tiene que considerar para este tipo de dispositivos. Y también tener principios para demostrar seguridad y desempeño, ¿no?
Entonces, bueno, en este apéndice se menciona cómo se va a evaluar un software, la validación de estos, veíamos también la evaluación clínica, su sistema de gestión, ¿no? Pero bueno, aquí quisiera destacar justamente algunos puntos que tienen que ver con la plática que venimos revisando desde los apéndices anteriores, en el que, bueno, en este apéndice se establecen también algunos criterios para determinar la clasificación del software como dispositivos médicos, que se tendrá que utilizar de la mano de lo que se establece en la regla 16 que vimos anteriormente del apéndice 2, ¿no? Entonces, justamente para definir si es un dispositivo, si es un software como dispositivo médico y su clasificación, pues echaremos mano entonces de este apéndice y el apéndice 2. Entonces, bueno, con esto, que ya se define una clasificación, ya tenemos una categoría, pues bueno, se reconoce la obligación entonces de solicitar un registro sanitario para este tipo de dispositivos. Y los requisitos que se van a solicitar para el registro, pues serán los mismos que están descritos en el Acuerdo de Trámites y Servicios y así como en el apéndice 3, dependiendo la clasificación que se le dé. Y bueno, también destacar de este apéndice el numeral 7 que tiene que ver con aplicaciones móviles. Aquí, bueno, menciona que este numeral tiene un enfoque regulatorio específicamente para las aplicaciones médicas, así como las que se consideran sujetas a control sanitario. Y un punto muy importante que viene también en este numeral, nos menciona que la autoridad podrá ejercer discreción en la aplicación de la regulación, por lo que es recomendable que se solicite una consulta previa para saber si el software como dispositivo médico a registrar está sujeto o no a esta autorización. Entonces aquí, bueno, tenemos una cantidad impresionante en el mercado de software que pueden considerarse para aplicación médica. Y bueno, aquí a lo que exhorta la autoridad, o al menos en esta apéndice así lo dice, es que se haga una consulta previa, ¿no? A menos de que sea muy claro que definitivamente se considera un software como dispositivo médico, partiendo desde la definición propia de software y con los elementos que tenemos en el apéndice 2 y en este apéndice, bueno, si es claro, pues a lo mejor podemos ya pasar directamente a la solicitud de registro. Pero si tenemos dudas, pues la misma autoridad a través de este apéndice nos dice que hagamos una consulta previa para que nos digan si sí o no se trata de un software como dispositivo médico y por ende que esté sujeto a control sanitario. Y por último, bueno, no quise perder la oportunidad también para poner esta diapositiva, que bueno, justo se dio esta actualización la semana pasada, específicamente el 3 de agosto, se publicó un oficio por parte de COFEPRIS en el que hablaba específicamente de las modificaciones, ¿no? La clasificación de modificaciones, cómo las iba a considerar entre administrativas, técnicas y sesiones. Y posterior a la publicación de este oficio, también se publicó en la página de COFEPRIS la guía para definir para los criterios de clasificación de las modificaciones de registros sanitarios de dispositivos médicos. Bueno, a su vez también están ya la de medicamentos alopáticos, pero bueno, obviamente aquí la que nos compete es la de dispositivos médicos. Y nada, dar un breve resumen de lo que es, porque definitivamente este es un tema que nos da para otro webinar, pero sí mencionarles que está esta actualización, que bueno, ahora dentro del oficio que emitieron el 3 de agosto, pues de los grandes cambios que vienen con estas modificaciones, es que pues ahora ya se tiene que, a partir del 28 de agosto, se tiene que solicitar cita para el ingreso de las modificaciones. Sabemos que actualmente pues va a formarse a COFEPRIS para ingresar este tipo de trámites, pero a partir del 28 de agosto se tendrá que solicitar cita como el resto de los trámites que se hacen, ¿no? Y bueno, en el caso de dispositivos médicos, pues todas las modificaciones, dígase administrativas, técnicas y sesiones, pues van a pasar a evaluación por parte de CAS. Y bueno, en la guía específicamente, pues ya se desglosan el tipo de modificaciones que se consideran administrativas, técnicas y sesiones de derechos, ¿no? Entonces, bueno, de igual manera, los invito a que puedan revisar esta guía, ¿no? Ahorita ya tenemos de manera más clara cuáles son consideradas dentro de administrativas, técnicas, y también podemos ver en esta misma guía los requisitos para cada una de ellas. Entonces, bueno, esto seguramente lo pudiésemos revisar en un webinar de manera posterior.